Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más a esta fase de pérdida de grasa donde estamos cada día subiendo un nuevo vídeo enseñando un poco pues este proceso y al mismo tiempo el progreso que llevamos con la pérdida de grasa, que en este caso así es como estamos a día de hoy. Ya llevamos pues quizás unos 80 y tantos días, puede que ya estemos más cerca de 90, más o menos, no sé de memoria cuál es el número exacto, pero en definitiva llevamos ya una buena parte de esta fase de pérdida de grasa. Realmente hemos perdido ya cerca de 10 kilos desde que empezamos esta fase de pérdida de grasa y estamos aproximándonos al final. Y nada, simplemente hoy quería hablar, ya que estoy aquí pues exponiendo pues este avance con respecto a la pérdida de grasa. Hoy, por cierto, no he entrenado, hoy es día de descanso, hoy he hecho mi broga, como hacemos en la academia. Y nada, simplemente quería mencionar un par de puntos que me parecen interesantes, especialmente si hablamos de la pérdida de grasa, pero no solamente que son susceptibles de la pérdida de grasa, sino que se pueden aplicar a cualquier otro ámbito de la vida, porque yo en particular lo he vivido muchísimas veces y es algo que quiero además ejemplificar con una pequeña historia. Y es que muchas veces la gente siempre nos dice las cosas aquellas que no podemos hacer o que en su cabeza pues son inviables, ¿no? Y pongo por ejemplo cuando yo empecé a dedicarme a los entrenamientos online, tenía mis clientes online, clientes que no veía de forma presencial, eran online, ¿no? Como su nombre indica. Entonces era un poco algo más etéreo, ¿no? Y mi madre, por ejemplo, no lo entendía. Mi madre me decía, bueno, pero ¿cómo que vives de clientes que no ves físicamente, que no conoces, digamos, a nivel interpersonal, a nivel físico? Y era así, ¿no? Ahora es algo más normalizado y demás, pero en su momento a mi madre sobre todo le costaba mucho, porque además yo cuando estudié mi formación, digamos, más académica o más puramente académica, yo estudié administración de empresas, con lo cual no tenía mucho sentido, ¿no? Porque luego la formación que tengo de entrenador y demás era formación más secundaria que yo iba sacando simplemente porque me gustaba, ¿no? Y era un poco en plan, bueno, ¿y para qué has estudiado esto? Si te vas a dedicar a otra cosa, que luego podemos hablar en otro momento de las similitudes que hay, porque tengo otra historia también bastante buena con respecto a las similitudes que hay con respecto a mi trabajo a día de hoy y lo que yo estudié, ¿vale? Esa correlación que hay. Pero bueno, en cualquier caso, quería hablar de todo esto, ¿no? De que siempre cuando queremos intentar algo o dar un paso hacia algo, ya sea hacia perder grasa, hacia dedicarnos a una cierta profesión, hacia cualquier cosa, siempre va a haber gente que te va a decir que no lo hagas, que no es el mejor momento, que ahora pues hay muchas complicaciones económicas, sociales, burocráticas, lo que sea, ¿no? Y de hecho, no solamente de personas externas que te lo digan a ti, sino tú mismo te lo dices a ti, o al menos a mí me pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que se ha cerrado el trimestre, ¿no? Bueno, hace unas semanas que se cerró el trimestre, aquí en España pues cada trimestre se hace ese pago de impuestos, ¿no? A Hacienda, a nuestra querida Hacienda, y cada trimestre que pasa, pues a mí me pasa lo mismo, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo el tonto. Porque realmente ya muchas veces me canso de trabajar 6 meses para mí y 6 meses para el Estado, ¿no? Que es lo que hacen todos los autónomos de España. Y con las elecciones que tuvimos hace una semana, pues los resultados no invitan precisamente al optimismo de que esto vaya a cambiar. Entonces, muchas veces nos paramos a pensar eso, ¿no? O al menos en mi caso, y creo que todos los autónomos se paran a pensar lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy trabajando, ya digo, medio año para mí, medio año para el gobierno? No tiene ningún tipo de sentido. Nos cansamos de que nos expolien y que nos roben, porque no tiene otra palabra, nos roben pues lo que nosotros generamos, ¿no? Entonces, ya digo, muchas veces pensamos que esas circunstancias no son las más idóneas para hacer cualquier cosa. Y realmente es así. Es decir, ser autónomo en España pues es un acto de fe, prácticamente. Entonces no son las mejores circunstancias. Y con lo mismo, o lo mismo ocurre con cualquier otra cosa que quieras emprender. Ya digo, si vas a emprender una fase de pérdida de grasa, o cuando yo me dediqué al fitness, digamos, ¿no? Había mucha gente que me decía, bueno, ¿cómo te vas a dedicar al fitness? Hay mucha gente que es más joven que tú, con mejor físico que tú, con mejores contactos que tú, con mejores dotes a nivel comunicativa, por ejemplo, o incluso dotes a nivel de creación de contenido, a nivel de editar vídeo, editar audio, todo eso. Yo veis que todo lo que voy sacando, digamos, es un poco la cámara, yo voy hablando y punto, ¿no? No tengo, digamos, quizás esas dotes a nivel de edición de vídeo o de edición con Photoshop para las miniaturas, no sé qué. Yo esas cosas no las tengo, las podría adquirir si quisiera, en el sentido de que, bueno, eso es
tiene una curva de aprendizaje y lo aprendes y ya está, ¿no? Pero bueno, sí que había gente que te decía eso, ¿no? ¿Y dónde vas con esto? Mejor métete aquí, ¿no? Para opinar todo el mundo lo podemos hacer, ¿no? Y ya digo, he recibido muchas veces, no solamente de mi madre, que a lo mejor se puede entender que es otra generación y demás, sino gente de mi generación, ¿no? Decirme, bueno, ¿dónde vas? Tú vales mucho para la formación, docencia, no sé qué, por ejemplo, no te metas en estas cosas, te vas a meter en un fregado, la gente te insulta, te hacen mucho hate, no sé qué, que yo afortunadamente pues no tengo demasiado hate, o sea que en ese aspecto estoy bastante tranquilo, pero bueno, es un ejemplo para que se vea que todo el mundo tiene una opinión con respecto a lo que tú vas a hacer y todo el mundo siempre intenta ponerte ese freno y siempre que alguien o nosotros mismos, como he puesto en este ejemplo de las trimestrales, pues pensamos en abandonar o en tirar la toalla simplemente por esas circunstancias, esas cosas externas que no podemos cambiar o que están fuera de nuestro control o al menos muy alejadas de nuestro control, siempre me acuerdo de la historia de Pancuco, que Pancuco era un hombre que tenía una tienda de bocadillos de estos para llevar, era un establecimiento que era 2x2, prácticamente cabía el mostrador, él y luego un par de clientes para hacer los pedidos y ya está. Pero le iba muy bien, francamente bien, vendiendo esos bocadillos porque tenía una materia prima de calidad extrema, exquisita, porque el pan, por ejemplo, pues era un pan que él mandaba hacer al panadero especialmente con lo que él quería, los ingredientes que él quería, era un pan que estaba crujiente, súper bueno. Luego los demás materiales, ¿no? La carne, las verduras, todo era productos completamente frescos, nada de congelados. Era un material de mucha calidad que la gente valoraba y luego además él era muy simpático. Cuando ibas allí pues te trataba pues genial, tenía mucha simpatía y bueno, ya digo, era un hombre feliz, ¿no? Con lo que hacía, que era con su pequeño local de bocadillos y demás. Y también le iba que él tuvo 3 hijos y a los 3, con ese negocio que ya digo, era un local de 2x2, pudo mandarles a la universidad a que estudiaran, ¿no? Y uno de ellos estudió ADE, económicas, ¿no? Un poco lo que estudié yo en su momento, ¿no? Entonces, este hijo, cuando ya estaba acabando la carrera, pues le dijo a su padre, oye papá, mira, tú yo sé que no ves las noticias, sé que estás siempre trabajando con tu negocio de bocadillos y demás, dice, pero mira, hay una crisis, y yo no sé cómo no te has dado cuenta que hay una crisis, que la gente llega muy mal de dinero, que pues no sé, de hecho me sorprende cómo sigues con ese negocio abierto, ¿no? Conforme están las cosas, ¿no? Entonces Pancuco, que era un hombre muy bueno, pero era un hombre que no había estudiado y realmente no sabía muy bien de cómo funcionaba pues el tema económico a nivel, pues ya digo, macroeconómico o microeconómico incluso, ¿no? Era un hombre pues más bien que se dedicaba a su negocio, había trabajado toda la vida y decía, bueno, yo de esto no tengo ni idea, pero mi hijo, que es el que está estudiando y es el que yo más confío, ¿no? Pues no me va a engañar. Entonces, si me dice que hay una crisis y me dice que hay un montón de impuestos y que quieren meter más impuestos y que te quieren explotar a impuestos, pues seguramente lo que me está diciendo sea verdad. Entonces, la primera reacción que tuvo Pancuco fue empezar a intentar ahorrarse dinero. Y empezó haciéndolo con los costes de materias primas. Ya, por ejemplo, no mandaba hacer ese pan que tanto gustaba a la gente, sino que compraba otro pan pues mucho más barato. Ya los materiales, el resto de alimentos, pues no eran tan de buena calidad, ya la calidad había menguado un poquito porque intentaba ganar un poquito más él para poder ahorrar para estos tiempos de crisis que su hijo le había advertido que venían. Y luego también, pues él ya no se sentía tan cómodo vendiendo esos bocadillos porque se sentía mal de pensar que a lo mejor por vender esos bocadillos, pues a la otra persona le fuera a ocasionar un gasto muy grande que le fuera a descuadrar la semana, ¿no? Por esos bocadillos. Entonces, él ya vendiendo no se sentía tan cómodo como antes, que era muy charachero y muy, no sé, muy extrovertido con los bocadillos, con las salsas, venga, te pongo esto, llévate también unas patatas, llévate no sé qué. Ya empezó a flojear ese esfuerzo de venta que antes le salía de forma natural, ya le empezó a costar más por esa barrera de pensar que le podía hacer daño a la otra persona a nivel económico, ¿no? Entonces, claro, la gente empezó a comprar menos bocadillos en su tienda. Y con el paso del tiempo, de hecho, para cuando su hijo pequeño, que fue el que estudió ADE, el que estudió económicas, ya se graduó por fin, el que le había advertido de esta crisis que estábamos inmersos y demás, para cuando su hijo se graduó, él ya había cerrado el local de bocadillos. Pero lo más curioso de todo es que él cuando hablaba de esto,
hablaba de menos mal que mi hijo me advirtió de lo que estaba ocurriendo y pude parar con el negocio de bocadillos y pude ahorrar un poco para recomponerme más adelante. O dicho de otra forma, gracias a ese aviso que le dio el hijo, el padre modificó sus acciones de forma que evidentemente tuvo que cerrar, no le quedó más remedio que cerrar. Pero él se sentía agradecido al aviso que le había dado el hijo, cuando en realidad si hubiera seguido trabajando de la misma forma, con el mismo pan, digamos, la misma calidad de los ingredientes, la misma alegría, la misma pasión para seguir vendiendo, porque lo que le pasó fue que perdió la pasión. Cuando le dijeron que se venía una crisis, que los impuestos iban a ser inasumibles y que realmente todo se iba a poner en su contra, lo que perdió realmente fue la pasión. Y eso fue lo que hizo que ya no fuera tanta gente a comprar bocadillos a su puesto de bocadillos. Entonces, él se sentía agradecido, pero era un agradecimiento un poco iluso o un poco ingenuo, porque en realidad lo que había pasado fue que le hizo caso a las circunstancias que su hijo le avisó que eran las que le rodeaban. Cuando en realidad, y yo siempre digo lo mismo, lo que deberíamos hacer es guiarnos por nuestras decisiones, no por nuestras circunstancias, porque sí que es verdad que nuestras decisiones pueden afectar a nuestras circunstancias del mismo modo que nuestras circunstancias pueden afectar a nuestras decisiones. Pero como yo siempre digo, siempre es mejor ser un producto de tus decisiones que un producto de tus circunstancias. Y en este caso, a Pancuco lo que le pasó fue que se hizo un producto de sus circunstancias en lugar de sus decisiones. Por eso siempre digo que si quieres perder grasa corporal, si quieres empezar a ponerte en forma, empezar a cambiar tus hábitos, nunca va a ser el día perfecto para hacerlo. Siempre vas a encontrar cumpleaños, fechas señaladas, gente que te va a decir, bueno, por un día no pasa nada, por un día que no vayas al gimnasio no pasa nada, por un día que te comas esto y no comas tu plan de alimentación no pasa nada, siempre te vas a encontrar eso. Y esas son tus circunstancias. Y tú, al igual que Pancuco, puedes hacerle caso a esas circunstancias o puedes asumir tus propias decisiones, independientemente de esas circunstancias. Que es lo que siempre intento pues inculcar a la gente, ¿no? Que la gente sea consciente de sus propias decisiones y que esas circunstancias que les rodean seamos conscientes de ellas porque están ahí, pero independientemente de esas circunstancias, seamos nosotros quien lleva las riendas, seamos nosotros quien toma las decisiones. Y si tenemos que cerrar un negocio, tenemos que dedicarnos a otra cosa, o tenemos que parar una fase de pérdida de grasa, que sea por una decisión consciente, no porque alguien nos haya dicho que las circunstancias no son las óptimas, porque ya os digo que nunca van a ser óptimas. Yo, por ejemplo, esta fase de pérdida de grasa decidí hacerla en este momento porque era el peor momento posible, ya os lo comenté, que tenía de todo, tenía despedidas de soltero, tenía bodas, tenía cumpleaños, tenía fiestas ahora en verano bastantes, tenía albañiles, que sigo de hecho de albañiles, tengo unas barbas todavía de náufrago que no me las he podido quitar siquiera porque no tengo baño, o sea, es una locura. Y son las peores circunstancias posibles. Y seguramente alguien me hubiera dicho, oye, espérate, no hagas ahora una fase de pérdida de grasa porque estas circunstancias no son las mejores. Pero da igual, porque independientemente de las circunstancias, sé que lo que yo quería expresar era que a pesar de todas las malas o de todas las circunstancias adversas que pudiera haber, se puede hacer algo. Y como he dicho antes, llevo ya casi 10 kilos perdidos, a pesar de todas estas circunstancias, que si hubieran sido mejores circunstancias, probablemente el progreso hubiera sido bastante mejor, sí, pero eso da igual, porque eso no lo controlo yo. Lo que yo controlo son mis decisiones del día a día, y es lo que siempre os intento trasladar a vosotros, que seáis conscientes de esas decisiones y que seáis vosotros quienes estéis al cargo de esas decisiones. Así que espero que os haya gustado esta reflexión, esta historia de Pancuco, y si ha sido así, pues dadle like, suscribiros, dejad un comentario bonito y nosotros, como siempre, nos vemos mañana.